Muy buenas tardes, amigas y amigos de todo Puerto Rico y la región sureste que nos escuchan por Caribe 106.5 FM. Esta es la W293DE, Caribe 106.5 FM, que transmite desde Guayama, Puerto Rico. Les saluda el doctor Alexis Tirado Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes. La tarde de hoy tengo de invitado al doctor José Carlos Arroyo Muñoz, quien es autor de un interesante libro que se titula Breve Historia de Puerto Rico. Y con él vamos a estar dialogando sobre la historia nuestra, la historia puertorriqueña, en esta obra que publicara José Carlos y que trata precisamente de nuestra historia desde el siglo XIX hasta nuestros días. Es un gran análisis, ¿no?, que realiza el amigo José Carlos Arroyo Muñoz. Nos escuchas por Caribe 106.5 FM, por Tuning Radio y por Caribe1540.com, y además le damos la bienvenida a los amigos de Radio Cibernética Guayama que nos escuchan en MyTuner Radio. Hacemos nuestra primera pausa del día y cuando regresemos entramos de lleno en conversación con el doctor José Carlos Arroyo Muñoz y la breve historia de Puerto Rico, su libro más reciente publicado por el autor y profesor universitario. Regresamos en breve por Caribe 106.5 FM. Supply Center and Party Shop para tu fiesta de cumpleaños, boda o aniversario. Regalos, detalles, souvenirs de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar. Para los maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa. Calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama. De lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Saludos. Esto es un servicio público de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Guayama, y el programa de Ciencias Agrícolas y Animal. Les habla el agrónomo Jesús Santiago. La agricultura urbana, también conocida como periurbana, esta es cultivada en el entorno inmediato de las ciudades, a menudo en terrenos calificados o previstos para el crecimiento de la ciudad o la dotación de equipos e infraestructura. Es la práctica de la agricultura con cultivos dentro del área urbana. Para las Naciones Unidas, esta práctica brinda alimentos frescos a las familias porque no requiere grandes distancias para su transportación. Se consume en la propia ciudad. Crea empleo y permite en muchos casos reciclar residuos urbanos, lo que es el ejemplo del uso de compost. Asimismo, favorece la existencia de pequeñas zonas verdes y apoya la resiliencia de las ciudades ante el cambio climático. Tenemos diferentes tipos de huertos urbanos, entre estos familiares. Son cultivos realizados por uno o más miembros de una familia. Generalmente son de autoconsumo y buscan realizar prácticas ecoamigables para el tratamiento de plagas y enfermedades. Comunitario. Su práctica se lleva a cabo en espacios de una comunidad. Didácticos. Es el cultivo generalmente de hortalizas cuyo objetivo es enseñar en el ámbito escolar o personas que deseen conocer de esta práctica para llevarlas a cabo en sus espacios. También se suele emplear de manera recreativa o como terapia ocupacional. En los huertos caseros podemos sembrar cultivos como lo es el arroz, la habichuela, pepinillo, tomate, pimiento, hierbas con menta, plátano, guineos, lechuga, recao, espinaca y maíz. Muchas gracias. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios: curaduría editorial y diagramación de libros, agendas personalizadas públicas o privadas, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consúltanos o infórmate por www.edicionesbayoán.com o a info@edicionesbayoán.com. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema: quien conoce ama y quien ama respeta y protege.
Si una buena historia quieres escuchar, si quieres saber lo que en verdad pasó, ya no tienes por qué esperar, solo pon la radio y haz como yo. Para divertirme hasta aquí, para informármelo, y cuando necesites música para el corazón, su poder está aquí. Es la radio soy yo. Si tú quieres descubrir, es mejor escuchar y activarte aquí. Conéctate a la radio. Regresamos nuevamente a su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes. En la tarde de hoy estoy en compañía de un querido amigo de muchos años, quien aprecio y distingo muchísimo, un académico de primer orden. Y me refiero al doctor José Carlos Arroyo Muñoz. Y José Carlos es profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano, y está allí en el Departamento de Historia, ofreciendo, ¿verdad?, diversos cursos que mantiene el Departamento de Historia, tanto en el bachillerato, la maestría y el doctorado, que mantiene la institución universitaria de la Interamericana Recinto Metropolitano. Y José Carlos, lo conocí, ¿verdad?, en las líderes legislativas. Allá José Carlos trabajaba en la Biblioteca Legislativa, ya hace más de 30 y pico de años que trabajó allí. Y allí fue que yo conocí a José Carlos. Y de allá para acá, pues hemos hecho una gran amistad. José Carlos es graduado también, tiene 2 doctorados. El doctorado en historia y doctorado en literatura, ¿verdad, José Carlos? Historia contemporánea. Estoy en el proceso de terminar el segundo. El segundo doctorado. Muy bien, de historia contemporánea. En España, correcto. España, sí. Muy bien. Y José Carlos, pues, digo yo, una persona muy estudiosa, ¿verdad?, de nuestro quehacer histórico de nuestro país. Y el propósito de invitar a José Carlos hoy es precisamente por la publicación de su más reciente libro, que se titula Breve Historia de Puerto Rico. Un título bien interesante, un libro que básicamente nos invita, ¿verdad?, a reflexionar sobre nuestra historia contemporánea, tanto del siglo XIX como siglo XX y hasta la actualidad. Y eso, pues obviamente, José Carlos muy bien ha redactado esta interesante obra que nos da a nosotros una revisión historiográfica también de lo que se ha escrito en el pasado sobre nuestro acontecer histórico puertorriqueño. José Carlos, buenas tardes y bienvenido a tu programa Magazine Cultural por Caribe 106.5 FM. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Alexis. De verdad que me honra esta introducción que has hecho de mí. Es muy cierto. Nos conocimos allá en los 90, en la Biblioteca Legislativa. Así. Ha llovido mucho. Ha llovido bastante. Éramos estudiantes del Centro de Estudio Avanzado. Correcto. Cuando don Ricardo todavía... Don Ricardo estaba allí. Eso es así. Cuando Ricardo estaba allí, tú y yo estábamos allí en el Centro de Estudio Avanzado. Sí, ¿verdad? Qué honor haber estudiado con don Ricardo Alegría. Un honor extraordinario. Déjame decirte que yo le cuento esto a mis estudiantes y se quedan bobos. Porque les hablo de la experiencia, ¿verdad?, que yo tuve estando ahí casi 6 años en San Juan, con estudios y la maestría, y fue en el tiempo, uno de los mejores tiempos del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, allí con don Ricardo Alegría, el doctor Díaz Soler, que dicho sea de paso fue mi director de tesis de maestría también, personalidades históricas, José Ferrer Canales estaba allí también en ese tiempo, Blanca Silvestrini, y una serie de personas, ¿verdad?, del quehacer cultural histórico, no solamente de Puerto Rico, sino que también del Caribe, que iban al centro allí a
Maldonado de ofrecer. Así Maldonado, es. no sé si tomaste clase con Maldonado Denis también, No llegué a con Maldonado Denis, pero sí creo que lo llegué a haber visto como 1 o 2 veces en el centro, sí. Sí, y no llegué a clase con él. eran muchas Sí, figuras de primer orden. de primer orden, sí. Sí que tenemos ese privilegio, ¿verdad? De haber Sí, sido alumno de don Ricardo, de don Díaz Soler, de don Luis Díaz Soler, entre otros, ¿verdad? Personalidades, profesores bien importantes. Bueno, José Carlos, vamos a hablar de tu libro, que es tu más reciente publicación, y se titula Breve Historia de Puerto Rico. José Carlos ha hecho esta publicación bajo el auspicio, ¿verdad?, de la Universidad de Alcalá, en España, y el Instituto Franklin. Así que ya pues tú nos dirás el Instituto de Franklin ¿verdad?, que se dedica. Este, Vamos a hablar un poco de tu inquietud en hacer esta publicación, porque en nuestra historiografía reciente, yo creo que los últimos libros de historia que se han publicado, pues pueden datar, no sé, de finales del siglo XX pasado nuestro, algunos, ¿verdad? A inicios del siglo XX, pero esos que se han publicado reciente, yo pienso para mí, no son tan profundos en los temas que tú tratas en el libro. bueno, déjame contarte un poco, vamos, de contexto esto, dando una explicación de cómo llegamos al libro. Ajá. Resulta que yo estoy de estudiante en la Universidad Autónoma de Madrid, haciendo mi segundo doctorado, y pues voy periódicamente a coger seminarios, también invitado por la Autónoma a dar seminarios, y un día recibo la noticia de que me habían referido a la editorial Catarata, a los libros de la Catarata, que es la editorial que se encarga del libro, y ellos se comunican conmigo y me dicen, mire, usted ha sido referido, estamos buscando a alguien que trabaje el tema de Puerto Rico para el Instituto Franklin. ¿Y qué es el Instituto Franklin? Bueno, el Instituto Franklin es un instituto de estudio que tiene como varias fases, ¿verdad? Tiene un programa de intercambio con universidades norteamericanas, mayormente estadounidenses y canadienses, porque es el Instituto Franklin de Estudios Norteamericanos. Y el Instituto Franklin también tiene un programa graduado, y ellos estaban buscando alguien que trabajara el tema de Puerto Rico, porque Puerto Rico es parte de, bueno, es posesión de Estados Unidos. Claro. Y somos ciudadanos estadounidenses, pero este es como que el lado desconocido. Entonces, surge el tema como un apéndice de eso que son los estudios estadounidenses. Cuando me lanzan el reto, ¿verdad? Me piden la propuesta, me la ponen difícil. Me dicen, mira, tiene que ser con 400,000. Tiene que ser 400,000 caracteres con espacio. Cuando yo saco cálculo de qué es eso, me doy cuenta que son como unas 150 y pico de páginas. Sí. Y no me daba espacio para mucho. Así que empezar, como generalmente comenzamos, ¿no? No podía, tenía que buscarle un ángulo. Y dije, caray, la historia contemporánea. Y dentro de la historia contemporánea, irme por un tema. Y un tema que uniera a Puerto Rico, a España y Estados Unidos. Que es, al fin y al cabo, el área de interés de ellos también. El vínculo de España y Norteamérica. Así que decidí hablar sobre Puerto Rico en su tránsito por dos imperios. Cómo Puerto Rico ha tenido que lidiar
con estos dos imperios, pero básicamente a partir del siglo XIX, del momento en que España está pasando por una transformación, en que pierde su imperio, en que tiene sus problemas internos, y cómo Puerto Rico encajó en eso, en todas esas corrientes ideológicas que estaban corriendo del liberalismo, tanto en Europa y España como en Puerto Rico, cómo chocaron, y claro, el ascenso de una nueva potencia que ya desde el siglo XIX, que es Estados Unidos, que ya desde el siglo XIX le tenía el ojo echado a Puerto Rico. Sí. Y esa es la primera mitad. La segunda mitad es ya cuando Estados Unidos toma Puerto Rico. Entonces comienza esta relación que tenemos ahora y cómo ha sido, ¿verdad? Con sus altas, sus bajas, sus luces, sus sombras. Pero básicamente, de nuevo, el tránsito de Puerto Rico a través de las fases que pasa, ese joven imperio que ahora, durante el siglo XX, fue el gran hegemón del mundo, y nosotros, pues, su territorio, y cómo hemos tratado de buscar un espacio para nosotros. Pues, el siglo XXI, pues ya ese momento gris que estamos viviendo, donde de repente Estados Unidos está buscando también tiene unos problemas internos, tiene unos problemas externos, unos retos, después que había logrado básicamente proclamarse la única potencia mundial. Dura corto ese reinado, porque entonces empiezan otros retos. Y cómo entonces Puerto Rico encaja dentro de todo esto y la crisis que estamos pasando reciente. Oye, José Carlos, se me ocurre preguntarte, obviamente tú comienzas, ¿verdad? El libro en el siglo XIX, de tu estudio, de tu análisis, y obviamente lo traes muy, muy bien acá en la obra. Y para aquellos que no han leído el libro, para interesarlos en la lectura del mismo, ¿cómo encajó Puerto Rico en la política española del siglo XIX? ¿Por qué vemos a España como un poco a partir de las políticas de Fernando VII, con la Real Cédula de Gracia, la cuestión de la Constitución, que incluyen a Puerto Rico en el 12, en el 20, pero ya para el 37 lo excluye básicamente de Puerto Rico y lo mantiene como al margen de la situación que estaba ocurriendo en ese momento? Claro está, sabiendo de que Estados Unidos estaba naciendo una nación allí, pero que también le estaba echando el ojo al Caribe. ¿Cómo tú encajas a Puerto Rico en esa política española en ese momento? Yo creo que una de las cosas que tenemos que entender es que España en ese momento, no podemos hablar de una España uniforme en términos políticos, porque va a tener muchas fluctuaciones. De hecho, no tiene una estabilidad política hasta finales del siglo XIX, y es de una manera peculiar, que es alternándose entre dos partidos. El poder. ¿No? Entonces, y de una manera también con muchos vicios que no son democráticos. Así que en Puerto Rico, en un momento dado, entra en un debate que España mismo se está tratando de buscar una solución, ¿verdad? Y que está fluctuando entre ser monárquico, republicano, entre el viejo régimen y el nuevo régimen, ¿verdad? Está entrando en el liberalismo, hay resistencia de unas clases sociales, y Puerto Rico, en un momento dado, como fue el caso de Cuba y de Filipinas, se entendió que era diferente. Y ahí empieza nuestra gran pugna, ¿no? Y yo creo que uno de los historiadores que mejor ha trabajado eso es Mario Cancel.
¿verdad? Yo creo que para aquel que quiera indagar profundamente sobre ese tema, yo creo que debe hacer referencia a los trabajos que él ha hecho, porque uno ve cómo entonces el liberalismo puertorriqueño se divide. Están aquellos que buscan que Puerto Rico se convierta y sea una provincia española, un liberalismo anexionista español, aquellos que buscan una separación de España y unirse al resto de América Latina, y aquellos que buscaban la independencia acá para unirse con Estados Unidos. Y este es un fenómeno que tenemos que entender, que no fue solamente puertorriqueño, también fue cubano y también fue dominicano. Eso te iba a mencionar, porque no podemos dejar atrás a Cuba en esta ecuación, que estaba en la misma que Puerto Rico. Sí, y yo creo que yo trato de captar esa, brevemente, ¿verdad? Porque esta es una breve historia de Puerto Rico. Claro, claro. Y como te dije, con poco espacio, pero de una manera sencilla, tratar y resumida, tratar de captar ese debate que se estaba dando aquí y su interlocución con con el resto de las Antillas y con España. Y fíjate que en el libro yo comienzo hablando sobre los sucesos que se dan con la guerra de independencia y los acercamientos que hay de las jóvenes repúblicas latinoamericanas a liberar la Puerto. Exacto. Sí. Y que miran. Entonces, ese diálogo, yo creo que ha faltado un poco se ha perdido ese relato. Entonces, traté de captarlo, de traerlo de nuevo al ruedo y al debate, pero también paralelamente hablar de lo que estaba haciendo Estados Unidos por debajo de la mesa. Exacto. Para convocarse. Entonces, parte de la estrategia de Estados Unidos al principio era mantener las colonias en manos de España, o sea, aquellas en Puerto Rico y Cuba, en manos de España, hasta que ellos estuvieran listos para tomarla. Entonces, vamos a ver cómo paralizan, por ejemplo, a Bolívar, de que no entre acá. Es una historia compleja. Yo creo que fue un reto tratar de sintetizar esto. Sí. Pero espero haberlo logrado, ¿no? Invito a yo creo que lo logras. Yo creo que lo logras sintetizar eso. Y obviamente, máxime, ¿verdad? También hay que destacar que en el libro tú utilizas documentos, pero también utilizas referencias de otros historiadores, que lo llevas a tu propio pensamiento, a tu propio pensar, tu propio análisis crítico de aquellas obras. Claro, porque, ¿sabes qué? Yo creo que una de las riquezas de nuestra disciplina es que tiene muchas formas de acercarse al tema, ¿no? Este no es el único libro que salió sobre historia de Puerto Rico en este año. Salió también el de Yorel Meléndez, querido estudiante de la Inter, también Metro. Pero son dos acercamientos bien diferentes. Distinto, sí. Distinto. Incluso Yorel entra en unos aspectos culturales que yo no entro. Sí. Obviamente porque son dos publicaciones con dos visiones distintas. En el caso mío, yo quería en cierta forma insertar también a Puerto Rico en ese debate de lo que pasa más allá de nuestras costas. Porque muchas de las cosas que nos suceden a nosotros son resultados de decisiones geopolíticas que se toman. Entonces, esas decisiones geopolíticas desatan
estrategias económicas, políticas, etcétera, que vienen a repercutir en nuestra vida. Pero no las discutimos necesariamente todo el tiempo. Y a veces nos quedamos y las olvidamos. Entonces hay unas cositas que hay que tocar, que hay que volver a ir sobre ellas, ¿no? Y la relación nuestra con nuestras metrópolis, ¿verdad? Tanto España como Estados Unidos, han sido bien contradictorias, porque por un lado hay acercamiento y por otro lado hay alejamiento, y por un lado hay amor y por otro lado hay resentimiento. Exacto. Y eso lo vemos todavía lo veo yo en mi relación con España. O sea, el puertorriqueño va a España y es increíble ver los vuelos de Iberia llenos, cargados. Llenos. Sí, así es. La gente deseosos de conocer España. Y la cantidad de cuentos, y esto es un relato, ¿verdad? No histórico, sino personal, de personas que me han dicho que se han encontrado yendo a España y viendo. Oye, eso es bien bonito. Pero por otro lado también tenemos que entender que fue una relación bien difícil y que los puertorriqueños, especialmente los liberales puertorriqueños, dieron una batalla por unos ideales que hay que no solamente la autonomía y el autogobierno, también por la esclavitud, por terminar unas cosas que eran nefastas. Oye, José Carlos, vamos a hacer nuestra segunda pausa del día y cuando regresemos vamos a explorar ese tema del liberalismo puertorriqueño que tú muy bien lo traes en el capítulo 2 de tu libro, que dicho sea paso es un libro que tiene 5 capítulos y en cada capítulo va hilvanando, ¿verdad? Ciertos temas que tienen que ver precisamente con lo que tú mencionabas al principio, relacionados, ¿verdad? Con esa relación con estos dos imperios en el siglo, un imperio en formación y un imperio que estaba decayendo en ese momento. Hacemos nuestra segunda pausa del día. Seguimos por Caribe 106.5 FM, por Caribe1540.com, por TuneIn Radio y por Radio Cibernética Guayama. Regresamos en breve con el doctor José Carlos Arroyo Muñoz. Supply Center and Party Shop para tu fiesta de cumpleaños, boda o aniversario. Regalos, detalles, souvenirs de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar. Para los maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa. Calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama. De lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Esto es un anuncio público de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Guayama, y el programa de Ciencias Agrícolas y Animal. Les habla el agrónomo Jesús Santiago Olivero. Hoy estaremos hablando sobre la agricultura orgánica. La agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y a la actividad biológica y al mismo tiempo a minimizar el uso de los recursos no renovables. No utiliza fertilizantes ni plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente. El Programa Nacional Orgánico, conocido como NOP, actúa como regulador federal en los Estados Unidos de América, que rige los alimentos orgánicos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, conocido por el USDA, es responsable de administrar y hacer cumplir el marco regulatorio de los productos orgánicos. ¿Cómo sabemos si un producto es orgánico? El sello de US Organic indica que es un producto 100% orgánico o hecho con al menos 95% de ingredientes orgánicos. El sello USDA avala que el producto orgánico cumple los requisitos legales para merecer ese calificativo y puede ser mercadeado como orgánico en Puerto Rico. Este sello es uno redondo, color verde y blanco, con la palabra USDA Organic. Los beneficios que se
obtienen de la agricultura orgánica son formación, acondicionamiento y estabilización del suelo, reutilización de los desechos de la finca, retención de carbono, circulación de los nutrientes, polinización y suministros ecoamigables para el hábitat natural. Muchas gracias. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios: curaduría editorial y diagramación de libros, agendas personalizadas públicas o privadas, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consúltanos o infórmate por www.edicionesbayoán.com o a info@edicionesbayoán.com. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema "Quien conoce, ama, y quien ama, respeta y protege". Los días transcurren y tú siempre conmigo. Si llueve, si truena o si sale el sol, tú siempre me das tu buena energía. Eres música, risa, la voz que pone a pensar. Así es la radio de mi país, siempre a todas con mi gente, que por siempre nos dice: yo estoy contigo al 100. Si quieres celebrar, si en la casa quieres estar, si quieres reír o que te canten la verdad, contigo, contigo, yo estoy contigo al 100. Contigo, contigo, yo estoy contigo al 100. Contigo, contigo, yo estoy contigo al 100. Pa' que tú lo sepas y donde quiera. Regresamos nuevamente a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes. Seguimos en compañía del doctor José Carlos Arroyo Muñoz y con él hablamos sobre su más reciente libro, Breve Historia de Puerto Rico. Una historia interesantísima que José Carlos o el doctor Arroyo Muñoz ha presentado, ¿verdad? Para la consideración de nuestro público, para historiadores y también para aquellos que les gusten, ¿verdad?, nuestra historia, leer y educarse, ¿verdad?, informarse sobre nuestra historia puertorriqueña. José Carlos, nos habíamos quedado en viendo ese siglo XIX y tú mencionabas anteriormente el asunto del liberalismo puertorriqueño, que tú lo recoges, ¿verdad?, en el capítulo 2 del libro, Breve Historia de Puerto Rico. Cuéntanos un poco sobre ese choque también que vamos a ver con los elementos liberales, que obviamente ya se estaban formando ya a partir de la década del 20. Y yo lo ubico, José Carlos, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo lo ubico cuando se presenta aquel famoso proyecto Quiñones Varela en el Parlamento Español. Háblanos de eso, de ese punto del liberalismo en ese siglo XIX y por qué chocan. Sí, bueno, parte de la razón por qué chocan, y lo mencioné ahorita, es que van a tener diferentes visiones sobre cuál debe ser esa relación con España. Obviamente ellos se diferenciaban de los incondicionales, de aquellos que eran fieles a España, que eventualmente se reconocieron como incondicionales. Ellos van a chocar con ellos porque estos eran básicamente los criollos y habían sido influenciados por las ideologías liberales que se formaron en el siglo XVIII, que de hecho tenemos que decir que esta es la corriente ideológica que va a predominar en Puerto Rico hasta el sol de hoy. Porque está bajo ataque. Está bajo ataque. Correcto, sí. Y no hay Puerto Rico nada más, pero porque todo ese proyecto del liberalismo, y lo estoy hablando de liberalismo en el sentido más amplio, el proyecto de ilustración, claro, está bajo ataque ahora mismo, ¿verdad? Pero en ese momento, estos criollos, pues, se basaban en unos principios, ¿no? Los principios de representatividad de su gobierno, su derecho a autogobernarse, su derecho a poder decir
qué ellos hacían y no hacían en su tierra. Esto se va a dividir entre aquellos liberales que pensaban, oye, como José Julián de Acosta, que pensaba, vamos a anexarnos a la madre patria, y aquellos que estaban buscando otras alternativas, como lo fue Betances, como lo fue Segundo Ruiz Verde. Los unía una creencia en la dignidad humana, por ejemplo. Y ahí, por ejemplo, el proyecto de la emancipación de los esclavos, el proyecto antiesclavista, fue crucial para estos liberales, para unificarlo. Pero los dividía esa visión final, ¿verdad? Fíjate que es bien interesante porque esos mismos puertorriqueños que buscaban romper con España tenían otros proyectos. Exacto. Y uno de esos proyectos era una confederación antillana. Y ese vínculo con la República Dominicana, yo trato de captarlo en el libro. Con el padre Meriño que llega aquí, con el tiempo que pasa Betances. Yo quiero, perdón, haciendo un paréntesis de ahora que tú mencionas eso, yo me alegro que tú hayas traído ese punto porque tú rescatas esos nombres que por lo tradicional tú no lo ves en la historiografía nuestra, excepto en algunos que otros casos. Sí, fue adrede. De hecho, es bien curioso porque este libro, de nuevo, tampoco fue escrito por una audiencia puertorriqueña, fue escrito por una audiencia española. Claro. Curiosamente. Claro. Pero sí para que ellos pudieran ver estas figuras que marcaron nuestra historia. Entonces, claro, el caso ya a finales del siglo XIX, del liberalismo puertorriqueño, ya volcado en el autonomismo, pues va a marcar a Puerto Rico, no solamente en el siglo XIX, sino en todo el siglo XX, porque Puerto Rico va a tener un modelo a seguir. Curiosamente, también eso es algo que se ha olvidado. Cuando hablamos de Valdoriotti, ¿verdad? Y el plan de Ponce, se nos olvida, y en Puerto Rico tendemos a veces a no mirar el escenario completo. Y una de las cosas que se nos olvida es que esto no sale de la nada. Había un modelo que también surge en el siglo XIX, que era el modelo de Canadá, que después Inglaterra... ¿Modelo inglés? Sí, que después Inglaterra va a adoptar en Australia, en Nueva Zelanda, en un momento dado en Irlanda antes de ser república. Correcto. Y ese con el Estatuto de Westminster. Y ese modelo se convierte en el norte de Valdoriotti, cosa que curiosamente no gana en la asamblea que crea el Partido Autonomista en Ponce en el 87, pero eventualmente cuando llega la Carta Autonómica es básicamente lo que nos dan. Y fíjate que es bien interesante, porque el puertorriqueño, ese va a ser su estándar por el resto del siglo. Pero nosotros nos vemos en un momento en que estamos entrando en un siglo XIX, donde Puerto Rico se está empezando a organizar de una manera diferente, porque no es hasta mediados del siglo XVIII empiezan a surgir unos planes coherentes para sacar a Puerto Rico de esa marginalidad que vivió bajo España en esos primeros siglos, ¿verdad? Donde era un fortín militar, pero en lo económico y social se había quedado rezagado. Y entonces, en el siglo XIX que esas ideas de O'Reilly, por ejemplo, empiezan a germinar, empiezan a dar fruto, se empiezan a llevar a cabo. Y es el momento también en que coge a Puerto Rico. Tuve una leve interrupción gracias a los amigos de Luma, pero retomando el tema de la Carta Autonómica y lo que se logró en ese momento, ¿verdad? Pues yo creo que ese periodo en que Puerto Rico se encuentra en el siglo XIX, ¿verdad? Floreciendo, pero a la misma vez está tratando de buscar un espacio dentro de un imperio que esté en decadencia. Exacto. Y a su vez le está tocando la puerta lo que luce en ese momento como el heredero, el gran imperio naciente,
Pues recuerda que el siglo XIX es el siglo británico, ¿verdad? Es la Pax Británica, pero ya vienen dos potencias emergentes que son Alemania y Estados Unidos en ascenso. Y el siglo XX nos sorprende, ¿verdad? Con este cambio. Y va a llegar con una gran ilusión para los liberales, para una gran cantidad de liberales. Y una de las cosas que a mí me sorprende, que yo quise resaltar, fue la Liga de Patriotas de Betances, de Hostos. Porque creo que también es un capítulo medio olvidado en nuestra historiografía. Sí. Lo que trató de hacer Hostos, viendo el problema que venía, ¿no? De buscarle inmediatamente un espacio para que los puertorriqueños pudiesen tener gobierno propio y pudiesen continuar floreciendo como sociedad con dignidad. Lamentablemente, él no recibió el apoyo ni aquí ni allá. Y claro, en aquel momento muchos puertorriqueños pensaban que Estados Unidos iba a cumplir su promesa de que iba a traer democracia, y todo fue truncado. Exacto, lo que había dicho Miles en su carta. Sí, y no fue exactamente lo que ellos esperaban. Oye, José Carlos, a mí me gustaría volver un poquito hacia atrás, en esta cuestión del autonomismo del siglo XIX. A juicio tuyo, es España. ¿Por qué España no le dio o no le concedió a Puerto Rico la autonomía cuando se la estaban ya planteando desde los años 80 y viendo el modelo inglés en ese entonces? ¿O era que no encajaba en la política española, no lo entendían? ¿Cuál es tu análisis sobre ese particular? Yo creo que tú viste el clavo. Yo creo que era en cierta forma un temor de perder a Cuba y a Puerto Rico. Fue un error táctico, especialmente con Cuba. Yo creo que si le hubiesen dado ese espacio a Cuba, lo más probable es que se hubiesen ahorrado 2 guerras y la guerra final. Una de las cosas que yo admiro de los británicos en su manejo de estas colonias, ¿verdad? Porque este manejo no lo hicieron con las colonias no blancas, ¿verdad? Pero por lo menos con las colonias de las colonias de Norteamérica que les quedaban, que era Canadá, con Australia, con África del Sur, con los blancos del África del Sur, sí, y con Irlanda, ellos le dieron ese espacio. Y obviamente tenemos que decir que funcionó. Que funcionó. O sea, y eventualmente esta apertura gradual de poderes eventualmente culminó con naciones muy prósperas, muy estables, con unos gobiernos muy democráticos, excepto por el caso de Irlanda, que ya es otro cuento, ¿verdad? Y el caso de Sudáfrica también tiene una variable porque no fue para todo el mundo. Eventualmente ellos entraron en un régimen muy represivo de apartheid, ¿verdad? Sí. Pero esos son otros 20 pesos. Pero ese modelo autonómico marcó, abrió espacio para otras posibilidades. Y a veces nosotros no lo vemos. No vemos ese periodo dentro de ese escenario de que existía un tercer camino que no salía de la nada, que tenía un modelo. Yo no creo que España políticamente tenía la madurez, cuando digo la madurez democrática, para poder hacerlo. Eso básicamente. Además de que no tenía la fortaleza tampoco económica. Cuba era más rica que España. Y eso yo creo que influyó.
pero fue un error táctico para los españoles y lo pagaron caro. En el caso de Estados Unidos, cuando nos toman, ellos no pensaban que teníamos la madurez para llevar un gobierno propio. Y nos va a tardar hasta los años 50 para así hacer. Ahí yo quisiera llegar, claro, ahí yo quisiera llegar porque tú traes, ¿verdad? En el último capítulo de tu libro, y voy a leer el título, ¿verdad? Del capítulo, El Estado Libre Asociado, Trasfondo, Desarrollo y Crisis. En este capítulo, obviamente, tú traes, ¿verdad? Y haces un análisis interesante sobre lo que fue el proyecto, ¿verdad? El proyecto de Muñoz y del Partido Popular a partir de los años 40. Y claro está, aún más en el año 52. ¿Cómo tú ves, obviamente, desde la visión tuya, de la óptica de historiador, ese periodo? Y claro está, ¿por qué la crisis hoy día? Mira, voy a empezar por decirte que ese proyecto tuvo unas razones de ser muy a tono con sus tiempos. Era un momento en que el mundo pasaba por una ola de descolonización, porque terminaba la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos termina la Segunda Guerra Mundial como la gran potencia económica, pero comparte el escenario mundial con Rusia, con la Unión Soviética. Y es un escenario bipolar, es un escenario con dos polos, ¿verdad? Es un escenario donde Estados Unidos económicamente establece el sistema mundial económico, pero tiene un reto militar, que es el soviético. Y la Unión Soviética venía poniendo presión, además de que Estados Unidos había prometido, a través de la Carta del Atlántico, ¿verdad?, de que se iba a descolonizar el mundo, ¿no? Que este sistema iba a acabar. Y Puerto Rico cayó en esa corriente, ¿verdad?, que estaba enfrentando a Estados Unidos. Y Estados Unidos no estaba listo para darle la independencia a Puerto Rico, por razones militares, por razones estratégicas. Y se buscó un punto medio. Y se buscó un punto medio que quizás también no se entendió bien. Yo creo que los puertorriqueños estaban buscando una manera de ir poco a poco buscando poderes, ¿verdad?, y, para no chocar con esas necesidades militares de Estados Unidos. Pero Estados Unidos estaba muy fijo en retener el control. De nuevo, yo podría decir de una manera muy subjetiva que Estados Unidos cometió un error similar al de España, y no maximizó la posibilidad de poder ir creando dentro de un modelo que fue muy productivo, porque vamos, también aquí el modelo económico que tiene, de nuevo, luces y sombras, trajo mucha prosperidad a Puerto Rico. Claro, tuvo unas fallas, entre ellas que no incluyó en ese proyecto como protagonista al capital puertorriqueño. Dejó a un lado las cooperativas. Se cometieron unos errores, cosa que si se compara, por ejemplo, con Singapur, que copió el modelo puertorriqueño, no hizo. Y es muy, muy triste cuando yo veo la gente decir que Lee Kuan Yew y el proyecto de Singapur era un proyecto neoliberal. Sí, era un proyecto de libre inversión, pero tiene unas características, por ejemplo, en el caso de la vivienda, donde el gobierno facilitó para que la gente pudieran crear cooperativas para sus casas, ¿no? Y el Estado se mantuvo como un actor importante también en la producción económica, en la creación de empleo,
como un actor económico. En el caso de Puerto Rico, pues nosotros eso como que lo descartamos. Abandonamos también la agricultura, cosa que yo creo que fue un error también. Y uno de los protagonistas de ese cambio de los 40, Moncho Colón. Don Ramón Colón Torres. Sí. Barranquiteño. Tenía un proyecto que no solamente era un proyecto agrario, es que también incluía un desarrollo industrial de esa cooperativa. Y que la industria lechera luego nos probó que era factible, que era rentable. Yo creo que en el camino, pues caímos en un círculo de dependencia donde básicamente no hemos podido salir. Entonces es triste porque obviamente este libro no llega hasta mitad del siglo XVIII, ¿verdad? Pero desde mitad del siglo XVIII alguien de afuera ha creado un modelo que se ha ejecutado en Puerto Rico. Y nosotros estamos como que esperando que alguien nos mande un informe O'Reilly. Un informe O'Reilly. Que ese informe O'Reilly es estupendo. Y el informe O'Reilly ahí te da las bases, te está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Claro. Que alguien venga aquí y nos diga qué tenemos que hacer. Claro. Pero fuera de broma, yo creo que ahí hay una de las fallas. Entonces, en la lucha de nuevo hacia cuál va a ser nuestra relación con la metrópoli, claro, se nos olvidó que al fin y al cabo tenemos que crear un proyecto, porque lo que nos va a hacer exitoso en una nos hace exitoso en la otra o en la otra. Claro, así es. Puede ser muy exitoso asociado como Estado o independiente, pero tienes que tener un plan. Entonces, cuando colapsa, por ejemplo, el último gran proyecto económico, que fue el de las 936, Puerto Rico se ha visto buscando una alternativa, una solución, que no ha sido contestada completamente. Y por más que uno diga, no, pero es que los números de desempleo han bajado. Sí, pero el problema es que cuando tú estás ganando 9 y pico la hora, ¿verdad? Y la inflación está baja, ese empleo no impacta la calidad de vida aún de aquellos que están empleados. Entonces tenemos un fenómeno de trabajadores que trabajan pero son pobres. Sí. No tienen suficiente para llenar sus necesidades a final del mes. Pues recurren a migrar. Lamentablemente hemos abandonado las universidades, que ese es otro problema, porque se han impactado tanto las públicas como las privadas, cosa que no se habla. Las privadas no se habla, pero han sido impactadas. Y por último, nos hemos visto en una dejadez y una incapacidad de reconstruir el país después de María y después del huracán de las 936 que nos ha dejado pues un poco rezagado. Entonces, en esta última semana, ¿verdad? Yo empiezo a tocar el tema de lo que sucedió hace apenas 2 o 3 semanas atrás, que fue el caso de traer la importación china, o sea, la sustitución de los productos chinos a Puerto Rico. Sustitución de importación. Sí, y es para Estados Unidos. Estados Unidos está tratando de reemplazar a China como su gran suplidor de ciertos productos biomédicos, tecnológicos, y uno de ellos son los chips. Y yo hablo de eso en el libro, cuando ya con la administración de Trump se acercan. Lamentablemente nos enteramos
hace apenas 2 semanas, que Puerto Rico no está en los planes de Estados Unidos para traer fábricas de microfichas aquí, sino que está Santo Domingo, República Dominicana, Costa Rica. Increíble. Oye, José Carlos, por último, obviamente con la publicación de tu libro, Breve Historia de Puerto Rico, ¿cómo tú ves hoy día el estado de nuestra historiografía puertorriqueña? ¿Cómo tú lo estás viendo desde tu óptica de ¿verdad? Como catedrático historiador? Muy interesante, muy interesante. Puerto Rico tiene muy buenos historiadores e historiadoras, gente que trabaja muchos acercamientos. La historia es bien compleja. Hay gente que está haciendo ahora historia de la medicina, hay gente que está haciendo historia regional, microhistoria, acercamientos de género, etc. La veo fuerte, la veo robusta. Creo que hay un interés de parte de la gente de conocer su historia. Yo lo he visto a través de mis presentaciones y de la presentación de otros libros. Sí. Y estoy optimista. Lo que sí es que creo que tiene que haber un apoyo institucional un poquito más grande. Creo que hay que reforzar la enseñanza de la historia en las escuelas. Es urgente, ¿sabes? Sí. Y creo que hay que crear unos institutos de investigación interuniversitarios donde podamos dialogar. Y claro, que los mismos historiadores respetemos los espacios. Yo hago historia política, tanteo con la historia económica, y estoy tratando, junto con otros colegas, ¿verdad?, de traer de nuevo un género de la historiografía que se había un poquito abandonado. Pero yo creo que hay espacio para todos. Eso, sí. Oye, José Carlos, ¿dónde conseguimos el libro? Bueno, el libro se consigue con la librería Laberinto en el Viejo San Juan. Ellos son los que lo trajeron a Puerto Rico. Es otro cuento que no tengo tiempo para contarlo, pero ellos lo traen a Puerto Rico. Sí. Porque no se iba a distribuir aquí, me cogió de sorpresa. Y gracias a Dios, pues Javier ha hecho un trabajo muy interesante y se ha vendido muy bien. Bien. Excelente. Bueno, José Carlos, pues muchísimas gracias por esta interesante conversación que tuviéramos sobre tu libro, Breve Historia de Puerto Rico, del doctor José Carlos Arroyo Muñoz. Así que se los recomiendo a todos aquellos. Perdona, antes de cerrar, Laberinto está en línea también. Sí, está en línea. Correcto. Laberinto.com, ¿verdad? La librería. Sí. Laberinto.com. Ahí lo pueden conseguir y lo pueden encargar. Pues gracias, José Carlos. Y estamos a tus órdenes aquí en Caribe 106.5. Muchas gracias, Alexis. Ha sido un placer. Igual. Agradezco al amigo doctor José Carlos Arroyo Muñoz por esta interesante conversación que tuviéramos sobre su libro más reciente publicado, Breve Historia de Puerto Rico. De hecho, este libro lo pueden conseguir a través de Librería Laberinto en el Viejo San Juan, también disponible en su página de internet en Librería Laberinto. Sin tiempo para más, fue mi director técnico José León en Caribe 106.5 FM. A nombre de Carla Michelle Betancourt y de Conchi León, nuestra gerente general, les deseamos que pasen todos muy buenas noches, buen fin de semana. Lo próximo, música variada hasta la madrugada por Caribe 106.5 FM. Será hasta entonces. Buen fin de semana.